Vas navegando por tus redes, te aparecen videos como estos. Bienvenido a tu clase guía. Yo soy Kate, tu profe de confianza. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la resina? Vas a tener amigos, futuros y potenciales clientes, familiares que te van a decir: oye, ¿qué es eso en lo que trabajas? ¿Cómo así que resina? Y tú no le puedes decir: pues es un líquido. ¿Por qué no nos va a hacer sentir profesionales? Entonces, niños, la resina es un porcelanato líquido termoendurecible. Tenemos que hablar de las medidas de autocuidado. ¿Por qué? Esto es un químico, como cualquier químico es nocivo para la salud. Por lo tanto, necesitamos tener guantes de látex, guantes de nitrilo, los que les queden más fáciles y cómodos de conseguir para proteger nuestras manos. También vamos a trabajar con un tapabocas o un cubrebocas, que si ya empezamos a trabajar con una mayor frecuencia la resina, tenemos que tener una máscara de gases que nos ayude a proteger nuestras vías respiratorias. ¿Por qué? En este momento la resina no va a desprender ningún gas nocivo para la salud, pero a medida que empezamos en la parte donde revolvemos y unimos integrando los dos componentes, sí se va a volver gases nocivos, van a salir. Y siempre vamos a trabajar en un ambiente totalmente ventilado, espacioso, que tengamos una facilidad de recibir la luz solar, luz directa, para que sea más fácil trabajar nuestras piezas, tengamos mayor campo y rango de visión, y segundo, que puedan existir ventanas para que se pueda ventilar nuestro espacio. Un error muy frecuente cuando trabajamos con la resina es no saber cómo limpiarnos, esta sensación viscosa. 3 alternativas para poder solucionarlo fácilmente. La primera alternativa es el vinagre blanco, vinagre de manzana, vinagre del que ustedes quieran y el que tengan en la casa les va a funcionar. Vamos a mojar un algodón, una toallita con algo de vinagre, y lo que vamos a hacer posteriormente es pasarlo y limpiarlo sobre la superficie que está sucia. La segunda opción es fécula de maíz. La fécula de maíz actúa como un absorbente y lo que va a hacer es adherirse a la resina para que sea más fácil de quitar. Pero si no tienes ninguna de estas dos y les vengo a dar la tercera mágica que soluciona realmente este problema, va a ser la crema de manos. Es el mejor y realmente se los puedo decir por experiencia que lo limpia muy bien. Cada proyecto que yo quiera fabricar va a tener una resina en especial. La resina con la que Magic Home va a trabajar es la resina Gemelos, resina epóxica Gemelos, o la resina 1:1. Son nombres sinónimos, pero al fin y al cabo es la misma resina. ¿Cómo nos damos cuenta que es resina Gemelos? Fácil. Realmente, si nos ponemos a comparar, va a tener un volumen igual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la voy a trabajar por volumen o por peso. Todas las resinas no se trabajan de la misma manera. ¿Por qué? El tema artesanal, bisuterías, collares, llaveros, artesanal, cofres, donde no se nos va a ir una gran cantidad de resina, la mejor resina es la resina de Gemelos. Tenemos lo que es altos espesores. Ellos no necesitan una capa delgada, sino ellos necesitan una capa un poco más gruesa. La resina 2:1 o 3:1 es ideal para pisos, para cuadros, mesas, en general, que se va mucho material. ¿Cómo manejarla o cómo medirla correcta? Para que logremos que la resina pase de un estado líquido a un estado sólido, él necesita de 2 compuestos. Uno es el componente A, que es la resina, y otro que es el componente B, que es el catalizador. Recordemos que no todas las resinas son iguales, por lo mismo esta resina que nosotros manejamos en Magic Home es resina Gemelos. ¿Qué significa Gemelos? Les pregunto a ustedes, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plomo o 1 kilo de pluma? Pausen el video, piensen unos segundos. La respuesta es que pesan lo mismo, porque al fin y al cabo es 1 kilo. El volumen va a ser diferente. En este caso, la resina Gemelos no se va a pesar con ningún tipo de báscula. Si lo llegamos a hacer, lo que va a pasar es que vamos a tener un resultado erróneo. ¿Qué tenemos que hacer? Medirla por volumen, señoras y señores, volumen. Si lo hacemos por volumen, quiere decir que si uso 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos de resina, vamos a usar 10 centímetros cúbicos de catalizador, en la misma medida o en la misma proporción. Después de que ya tenemos la medición perfecta, tenemos que saber algo que nos enseñaron en el colegio, y es algo que va relacionado con matemáticas. La profesora nos enseñó durante bastante tiempo que el orden de los factores no altera el resultado, pero resulta, chicos,
que nosotros no estamos en clase de matemáticas, nuestra clase es de química, esto es un compuesto químico y en química el orden de los factores sí va a alterar el resultado. Siempre es bueno preguntarle a su proveedor cuál es la manera correcta de usar la resina. Sin embargo, la de Magic Home tiene un orden de factores específicos. En general todas las resinas los tienen. El orden de los factores es componente A, por ejemplo la cuenta que estábamos haciendo ahora, que son 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos, y encima agregaríamos el componente B, los otros 10 centímetros cúbicos de catalizador. El orden de los factores sí va a alterar el resultado. De ahí desembocar en que mi mezcla no me seque correctamente, en que mi mezcla tenga algún tipo de falencia, que me quede chiclosa. Entonces es muy importante asegurarnos que tengamos: primer paso, la medida correcta; segundo paso, el orden de los factores. A sobre B o B sobre A. A sobre B, muy bien. Ahora nos vamos con la mezcla perfecta, chicos, y es que la mezcla perfecta es la que me va a ayudar a mí a que no solo una parte de mi resina seque, yo la pueda desmoldar, me va a ayudar a que toda la resina que yo prepare realmente quede en óptimo estado y después no resulte dejando desperdicios. ¿Cómo funciona la resina? La resina, si ustedes se han dado cuenta, a sus proveedores y muchos de los videos que aparecen aquí les van a decir de 3 a 5 minutos, de 3 a 5 minutos. O 5 minutos, 6 minutos, eso depende. Pero acá yo les cuento algo, y es que aunque es un factor químico, como nosotros nos encontramos internamente y la mano que tenemos va a influenciar en la mezcla. ¿Por qué? Hay un dicho de mamá que dice que no me toque la sopa porque me la corta. Las personas no tenemos la misma facilidad para hacer un arroz, aunque la receta del arroz es la misma, no a todas las personas nos queda el arroz de la misma manera, y eso se debe a nuestra mano, a nuestros sentimientos cuando también estamos haciendo estos proyectos. Entonces, cuando ustedes vayan a practicar, ya como tip personal, súper personal, libérense de todo estrés, de todo problema, pongan música parchadita con el que se sientan muy cómodos, en un espacio donde estén a gusto, cómodos, y trabajen siempre pensando en cosas positivas. Ahora, ¿qué pasa? Esos 5 minutos es el mínimo de tiempo que yo voy a mezclar. Yo no voy a empezar a mezclar mi mezcla, valga la redundancia, y si me llegó un mensaje de WhatsApp, lo voy a contestar. Si yo lo contesto y pauso la mezcla, lo que va a pasar es que esa composición química de los 5 minutos no va a tener un resultado óptimo, no va a tener un resultado exitoso. Lo que tengo que hacer es, sin parar, voy a mezclar esos 5 minutos. Entonces, chicos, el tiempo mínimo de mezcla decimos que son 5 minutos, sí o sí son 5 minutos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? De esos 5 minutos me tengo que asegurar de dos cosas. Una, el palo que yo use o el mezclador que yo use tiene que ser acorde al tamaño de resina que voy a usar. Si voy a preparar algo muy pequeño, como por ejemplo una tapita de estas, por darles un ejemplo, este palo pues lo que va a hacer es que me va a rebosar la copa, tengo que usar uno más pequeño. Si yo preparo más cantidad de resina, tengo que usar tanto un utensilio más grande como un palito más grande. Estos bajalenguas siempre son muy buenos y yo siempre los reutilizo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para nuestra mezcla perfecta? Realmente es muy importante que sí o sí el utensilio que estemos usando para revolver sea rígido. Si es demasiado blando, lo que va a pasar es que no va a tener fuerza para mezclar la resina e integrarla con el catalizador, y este tiempo va a ser en vano. Van a haber partes que te van a secar, van a quedar partes que te van a quedar chiclosas, con lo cual vas a perder material. Lo que siempre recomendamos es que usemos un utensilio que sea firme, en este caso, y recuerden que si estamos más alejados de la punta, la fuerza que va a tener no es la misma a que si nos centramos un poquito más abajo. Va a tener mucha más fuerza, más potencia nuestra onda circular para que se integren los elementos. Siempre es necesario hacerlo de una manera muy lenta para evitar que se nos formen tantas burbujas, y lo que empezamos es evitar que el palito lo tomemos desde acá, ya que la fuerza que va a llegar al fondo va a ser mínima. Primer error. ¿Cómo lo solucionamos? Empezamos a tomarlo de lo más cerca del bordecito que podamos del vaso, y aquí va el otro tip. Va hasta el fondo, el palito va hasta el fondo. Si yo hago esto y empiezo y revuelvo todos los 5 minutos con esta
con esta integridad del palo que no va hasta el fondo, toda la resina que está sentada en la parte de abajo no se va a integrar, va a quedar una parte sí, una parte no, con lo cual cuando yo desmolde puede que no me desmolde y puedo tener muchos problemas. Entonces palito hasta abajo. Parte importante y tercer y último tip para la mezcla. Si se dan cuenta, quiero que miren acá en este ejercicio dónde estoy mezclando, en qué parte. Estoy mezclando en todo el círculo, estoy mezclando en dónde. Voy a quitar ahora este borde. Si ustedes se dan cuenta, el círculo que yo estoy haciendo, la mezcla que estoy haciendo, está integrada en la parte de abajo. En la parte de abajo está llegando toda la fuerza, pero lo que son los laterales, a perspectiva no se puede notar, pero no está llegando. Es necesario que yo no haga esto, porque acá hay partes en donde no me está tocando la resina, no me está tocando la mezcla. Entonces voy a empezar a hacer una espiral, empiezo en el centro, la voy abriendo un poquito, siempre muy despacio. La abro más hasta que toco los bordes. Cuando ya toco los bordes, doy una vuelta por todos los bordes y empiezo otra vez en la espiral. Mediano, más pequeño y pequeño. Y vuelvo la agrando. Más grande, medianito, un poquito más grande y toco bordes. Al tocar los bordes y hacerlo constantemente estos 5 minutos, va a pasar algo, y es que cuando ustedes empiezan a mezclar la resina hay unas olas que se van formando. ¿Qué son olas? Unas líneas blancas. Cuéntenme en los comentarios si las han visto cuando empiezan a mezclar los dos componentes. En ese instante y en ese momento que ya pasen los 5 minutos, yo tengo que mirar, y aquí va el dicho de mamá de que no me toque la sopa porque me la corta, que hay 5 personas que a los 5 minutos tienen su resina súper cristalina, ya eliminaron todas las olas de las que les hablo, pero hay personas que a los 5 minutos todavía tienen olas, todavía tienen esas líneas blanquitas como transparentosas, como un poco raras, no sé, una mezcla transparente, y es donde yo les digo, bueno, ya pasaron 5 minutos, pero las manos de todos no son las mismas, entonces integra otra vez, sigue integrándola, sigue mezclando la resina hasta que se borren. Te puedes gastar 3-4 minutos más. Hemos tenido personitas en los talleres y en los cursos que se han gastado 10 minutos mezclando, pero es lo que les da la garantía de que definitivamente puedan desmoldar el siguiente día. Una vez nuestra resina ya está mezclada, componente A, componente B, que nos aseguramos de medir bien, de que el orden de los factores es correcto y de que hicimos la mezcla adecuada hasta eliminar las olas, lo que tenemos es una mezcla lista para usar. Vamos a hablar de las odiadas, odiadas burbujas. Niños, las burbujas es lo más terrible con lo que nos vamos a enfrentar después de que nos seque la pieza, y es algo muy molesto. ¿Por qué? Las burbujas pueden ser algo interno o algo externo, es decir, quedar dentro de la mezcla como pequeños puntitos, no sé si lo alcanzan a ver, pero pues son pequeñas así dentro de, no hay tanto problema. Burbujas externas se vuelven huecos. Miren ese hueco tan gigante en la parte superior que le hizo falta. Esto ya no se puede solucionar, hay que volver a hacer la pieza. Por eso es muy recomendable en el primer medida, cuando empezamos a mezclar, que sea despacio. Si nosotros nos ponemos a batir huevos en el momento de la mezcla, las burbujas van a salir un montón. Tienen que hacerlo con mucha paciencia, mucha dedicación y mucho amor. Es lo más importante, denle amor a sus piezas. Pero vamos a hacerlo de una manera despacio. Si usted mientras está mezclando ve que le empiezan a salir muchas burbujas, es una burbuja gritándote, vas muy rápido, vas muy rápido. ¿Y qué tienes que hacer? Hacerlo más lento. Otros elementos y otras herramientas de calor, como la pistola de calor, esta no la recomiendo para eliminar burbujas por dos cosas. La primera es que al calentar la resina, porque es lo que está haciendo directamente, hace que los gases nocivos para la salud se vean muchísimo más elevados que en su proceso de catalización normal. Lo segundo es que nuestros moldes son en su mayoría silicona, y la silicona y el calor lo que va a ocasionar es que la vida útil de la silicona se vaya desgastando, es decir, que la inversión que tú hiciste en tus moldes con el tiempo no va a ser tan alta la vida útil de esos insumos que compraste. ¿Cuándo es bueno usar esa pistola de calor? Para hacer difuminados de color, para hacer un efecto olas, porque la resina
la presión o la fuerza que ejerce va a esparcir la resina y es mucho más fácil trabajarla. Pero para pequeñas piezas así no se las recomiendo porque tampoco necesito que mi resina empiece a moverse de un lugar para otro, no es lo que quiero. Hay otra opción que es el brique o el encendedor. Este encendedor, al colocarlo directamente con la resina, pasan dos cosas. Uno, volvemos al tema de calor, molde de silicona. Como todo en la vida es técnica y hemos tenido estudiantes que incluso nos cuentan su experiencia de donde se les derritió el molde al contacto con el encendedor. También si no tienes la técnica adecuada, es decir, con la rapidez, y como todo tiene una técnica, lo que ocurre es que se quema la resina. Es decir, que cuando está en su estado ya sólido y tú la desmoldas, va a haber un pedazo donde se ve quemado. Se ve quemado, no se ve un estado prolijo, sino se va a ver ese quemón a la resina por no usarlo con el tiempo, la medida adecuada. Cuando esos sopletes de calor funcionan muy bien, cuando lo hace un experto en espacios más grandes, como por ejemplo un piso, me demoraría mucho agregando un quitaburbujas a un piso. En cambio, un soplete de calor para hacer proyectos tan grandes como un piso, un mesón, pues van perfectamente bien. Si estamos empezando trabajos de bisutería, artesanías pequeños a medianos, lo mejor va a ser el quitaburbujas. Este quitaburbujas va a cuidar muy bien el molde, va a cuidar muy bien la silicona, y lo que hacemos es agregar, agitar antes de usar y 1 o 2 splash para que quede mojado. No sé si alcanzan a ver, pero se ve mojado. Y lo que hacemos inmediatamente es agregar la resina. Se tiene que agregar inmediatamente la resina porque si esto es a base de alcohol isopropílico, no es cualquier tipo de alcohol. Si ustedes usan otro alcohol, el alcohol de farmacia u alcohol etílico y ese tipo de alcoholes, estos contienen un porcentaje de agua. El agua y la resina no son compatibles y lo que van a hacer es que su pieza se dañe y se les arruine. ¿Por qué le agregaríamos quitaburbujas en este momento? Si yo fuese a vertir otra capa de resina en este momento en la parte de arriba de esta resina, también lo hago, para evitar lo mismo, burbujas adicionales. Siempre su mejor aliado va a ser el quitaburbujas, y en especial si es de Magic Home, la calidad es excelente. Es importante que sepamos cuánto tiempo tenemos para trabajar la resina, porque es importante y porque puede llegar a cambiar. ¿Quién me recuerda qué es la resina? La resina es un porcelanato líquido termoendurecible, y si es un termoendurecible quiere decir que la temperatura le afecta. Tenemos en un clima como Bogotá 30 minutos para trabajar la resina, vertirla en los moldes, pigmentarla y todo el tema artístico. ¿Qué pasa después de esos 30 minutos? La resina se va a volver tan espesa que es imposible realmente vertirla en un molde. Esta pieza tiene un exceso de resina que ya estaba tan espesa, no sé si la alcanzan a ver un poco mejor. Intentando formar el amarillo se puso tan espesa que miren chicos, realmente no hay que hacerle a esa resina. Es un trabajo y tenemos muchas piezas con errores y aciertos para enseñarles a ustedes qué hacer, qué no hacer y qué errores les va a traer. Es preferible tener que preparar varias veces resina a que prepares mucha y de pronto no te dé el tiempo de pigmentarla, de moldearla, de agregar en los moldes, de hacer lo que tienes que hacer y que se te pierda material, porque lo que más vas a necesitar es la resina porque es tu insumo principal. Entonces, un clima como Bogotá, 30 minutos. Si es un clima frío, ¿sí?, donde no hace mucho calor, como por ejemplo Nariño, un clima frío, vas a tener un espacio más grande en el cual puedes trabajar la resina, que es de 40 minutos aproximadamente. ¿Cómo sabes si está cerca o lejos de volverse espesa? Estirándola. Bueno, ahora en los climas cálidos, ¿qué va a pasar? La catalización va a ser mucho más rápida y el tiempo de mezcla puede reducirse de 15 a 20 minutos. Después de que yo ya tengo mi resina, puedo empezar y vamos con la colorimetría. Con la colorimetría vamos a aprender a qué pigmentos usar, cuándo usarlos y recrear las diferentes piezas que ustedes quieran o vean por internet. Hemos tenido muchísimos estudiantes que nos dicen: yo tomé un curso y me dijeron que la escarcha yo no la podía utilizar porque no me iba a dar un acabado un profesional, por una cosa y por la otra. Bueno, les cuento que es totalmente falso. El primer pigmento del que vamos a hablar es muy económico, se encuentra fácilmente en glitter. Escarcha. ¿Qué pasa con la escarcha? La escarcha va a agregar color, va a dar color y por eso la denominamos como un tipo de pigmento, porque pigmenta nuestra resina.
Si yo agrego una mayor cantidad de resina, de glitter a mi pieza, va a quedar un resultado sólido. No sé si alcanzan a ver esta pequeña mariposita, pero no se ve translúcida, se ve sólida, se ve un color firme. Si yo le agrego una menor cantidad de escarcha a mi pieza, el resultado va a ser un poquito más translúcido. Si ven que se alcanza a ver detrás bastante, siempre les voy a recomendar de menos a más, de menos a más. ¿Por qué de menos a más? Porque es más fácil agregar que quitar. Para quitar ya no lo vas a poder hacer, sino preparar resina, pero eso te va a consumir más tiempo, entonces no lo aconsejo mucho. Como por ejemplo, miren este increíble shaker. Este está hecho con escarcha y se ve sólido, ¿verdad? Se ve un color firme. Como pueden ver ustedes, si les gusta o no les gusta el color que va dando. Volvemos a la misma aplicación y es... Si agrego una poca cantidad de glitter o de escarcha, lo que va a pasar es que se va a ver un resultado translúcido. Pigmenta la pieza perfectamente. Vemos que hay un color rojo, ¿cierto? Pero definitivamente no es un color sólido. ¿Cómo sabemos que es translúcido? Se alcanza a ver detrás de ella. A diferencia del shaker con el que estábamos hablando hace un ratico, que si yo lo pongo a contraluz, ustedes alcanzan a ver el dije que está detrás, ¿no, verdad? Y con este sí se alcanza, translúcido, sólido, mismo material. Vámonos con el siguiente pigmento. Pigmentos cremosos. Los pigmentos cremosos tienen una apariencia como de crema, valga la redundancia, y el color que nos da va a ser tipo yogur. Este tipo de resultados de crema tipo yogur. El pigmento cremoso también me va a ayudar a crear estas bases de colores. Ahora vamos a conocer las tintas al alcohol. Las tintas al alcohol sí o sí ellas vienen un poquito sentadas, esta está revuelta, pero siempre cuando vayamos a usarla vamos a agitar antes de usar. Siempre agitamos antes de usar. ¿Y qué es lo que pasa? Nos va a dar un resultado completamente translúcido. ¿Se alcanzan a ver mis ojitos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se alcanza a ver mi dije? Creo que sí. Aquí tenemos una combinación de tinta al alcohol y glitter. ¿Sí ven? Tinta al alcohol acá y glitter en la parte de acá. La tinta al alcohol me va a ayudar siempre con resultados translúcidos. Pero tengan en cuenta que por más que yo le agregue, a diferencia del glitter o del cremoso, al agregar varias gotas de pigmento de tinta, si agrego muchas gotas de tinta al alcohol, si yo agrego muchas gotas de tinta al alcohol a mi video, lo que va a ocurrir es que mi pieza puede que no se desmolde, que quede chiclosa, que quede aguada, que tarde mucho tiempo también en secar más de lo normal. ¿Y eso por qué es? Porque la consistencia de la tinta al alcohol puede alterar el 50% resina y el 50% catalizador, y normalmente es un promedio aproximado de un 2% permitido para la mezcla. Yo se los traduzco en unos por cada 3 mililitros una gota, es decir que si preparan 9 aproximadamente serían 3. Recomiendo es que integren y combinen otros colores, porque combinar colores sí se puede. Ahora vamos a hablar del pigmento en polvo. El pigmento en polvo rinde un montón, eso me gusta muchísimo del pigmento en polvo, y también nos va a ayudar a tener una apariencia más sólida de nuestras piezas. Si yo quiero un color translúcido y solo tengo pigmento en polvo, pues no es un problema, agrégale una poca cantidad de pigmento en polvo y eso te va a ayudar a que sea translúcido. Si quieres que el color se intensifique más, lo que tienes que hacer es agregarle más. Eso es lo único que tienes que hacer. Entonces, ya vimos glitter, vimos pigmento cremoso, vimos tinta al alcohol y vimos pigmento en polvo. Ahora les pregunto, ¿qué tipo de pigmento tendría este aviario? ¿Qué creen ustedes? Pigmento, polvo, cremoso, tinta al alcohol. Este efecto tipo geoda es bastante pedido para todos los proyectos, círculos, llaveros y otro tipo de cosas, inclusive cuadros. ¿Qué es importante de ello? Y lo que vamos a ver ahora, ya hablamos de colorimetría, pero es muy diferente que yo tenga una pieza con varios colores integrados a la vez, ¿verdad? Como este cofre, este joyero. Si ven, tiene escarcha, tiene pigmento en polvo, pero están mezclados, no están separados. Vamos a hablar en este momento de cómo separar los colores. Yo no quiero que ellos se hundan, yo no quiero que ellos se combinen. Solo necesité preparar resina una vez, la pigmentamos de dos colores o en dos utensilios diferentes, mezclamos y agregamos en el molde.
Pero a diferencia, si yo quiero que, miren, si lo miramos de lado, el negro nos está uniendo y aquí vamos a conocer la vista del cocodrilo. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo ve un cocodrilo? ¿Cómo ve un cocodrilo? Chicos, fácil, un cocodrilo ve al nivel de sus ojos. ¿Qué quiere decir al nivel de sus ojos? Nosotros tenemos extremidades, podemos mirar por encima, de rabito, muchas opciones, pero los cocodrilos siempre solo pueden ver al nivel de sus ojos. Al nivel de sus ojos yo voy a entender que yo puedo agregar diferentes tonos sin que se combinen si espero el tiempo adecuado. El tiempo adecuado mínimo son 3 horas. No quiere decir, chicos, que a las 3 horas voy a desmoldar. ¿Qué tengo que hacer? Agregar la capita diferente. La vista de cocodrilo, si ustedes lo ven a esta vista, ya ven un color negro, un color transparente. Inclusive en la parte de acá vemos un destello azul, un destello rojo y el dorado, que es el papel oro. Entonces, niños, ¿qué quiere decir? Muchos de los videos que ustedes ven diariamente en sus redes sociales están fabricadas por capas. Voy a preguntarles si esta pieza tiene capas o no. Ok, muy bien. Sí tiene capas. Y ahora les pregunto, ¿qué tipo de pigmento es? Param, pam, 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 pam. Y la respuesta es cremoso, cremoso. Este tipo de cremoso, ¿cómo sé que es cremoso? Porque nos da un aspecto como yogurt. También el pigmento en polvo me puede dar un color sólido, con cualquiera de los dos lo puedo sacar, pero en este caso está hecho con pigmento cremoso. Miren esta querida mariposa, el efecto de nubes que tiene y mírenme si tiene capas. Miren si tiene capas. Si tiene capas, de hecho se usa bastante una resina o una capa de resina transparente que ayude a adherir todo el tema de las nubes, porque ellas tienden a flotar. Si yo no le agrego la capa de resina para que se adhiera y encima la otra capa, ellas van a empezar a flotar como muchos otros productos. Hablemos acerca de la personalización y de un simple esfero a volverse un esfero con un mensaje para esa persona especial. Esto lo conseguimos con 2 materiales. El primer material del que vamos a hablar y en la que mayor parte de los videos encontramos es el acetato. Este acetato ya ha sido usado para fines de otros videos, pero mientras tanto les cuento. El acetato imprimible se debe usar con una impresora de láser, no cualquier otra impresora que se use no va a dar los resultados adecuados. No soy muy fan de este papel porque se tiene que usar con mucho cuidado, ya que si no se usa con el cuidado adecuado va a pasar algo, es que se va a borrar. No sé si alcanzan a ver acá los nombres, pero si yo le empiezo a pasar con la uña así, ¿sí ven? Ella se va a borrar, y no necesariamente tiene que ser con la uña. Puedo poner el brazo sin querer, puede pasar algo porque ya sabemos que nuestras piezas con las que vamos a trabajar son pequeñas, y esto en qué va a repercutirnos, en que dañemos la inversión que hicimos. Pero por otro lado sí soy súper fan del vinil adhesivo transparente. Este vinil, normalmente esos son mis retazos, pero sirve para que ustedes hagan cosas a color, cosas números, de hecho vienen varios kits. Me gusta de este papel, aguanta el uso y el abuso. En general yo tengo una cajita con muchos recortes para diferentes temporadas que me van a servir en el futuro. Pasa la prueba de la uña, no se pela. La parte que ustedes ven amarilla solo es un sticker, ya que funciona de la siguiente manera. Es un sticker totalmente. Y un sticker, si yo lo levanto con la uña, se va a levantar. ¿Cómo se usa este vinil adhesivo? Yo ya tengo que tener mi pieza fabricada en estado sólido, es decir, que la pueda desmoldar. Antes no. ¿Qué es lo que debo hacer con esta pieza? Recorto, imprimo en una impresora. ¿En qué tipo de impresora me sirve para este tipo de materiales? Cualquiera. En general, la inyección de tinta es la que usamos nosotros. La configuración de la impresora, si se los pide, es brillante. ¿Y cómo lo usamos? Recortamos un pedacito, lo que queramos personalizar de toda la hoja, y lo vamos a colocar sobre la superficie de nuestro proyecto. Automáticamente lo va a personalizar. Tenemos que tener en cuenta que entre más claro sea la base, más se va a notar. Si yo empiezo a escoger un color oscuro, por ejemplo, acá se nota, sí se nota, ¿cierto? Pero si yo empiezo a escoger un color oscuro, una base oscura, este material no sería el indicado porque se va a perder, no se va a ver para nada, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de personalizar sus proyectos.
¿Qué pasa con este papel? Kate, si le empieza a hacer con su hoja, se va a ver eso levantado y se va a ver feo. ¿Qué tenemos que hacer para que ese encapsulado dure tiempo y no se vaya? De hecho, si les muestro en este momento, este está totalmente sólido, no se va a despegar porque tiene una capa de resina más. Entonces vámonos a conocer el tan esperado Domin. Domin es como domingo sin la O, fácil. El Domin cumple con 3 misiones en el mundo de la resina. Lo primero, nos ayuda a sellar la personalización que le realicemos, lo cual es estupendo para solucionar el problema del sticker. Lo segundo en lo que nos ayuda es en que si mi pieza está un poquito blandita, un poquito flexible, nos va a ayudar muchísimo a que endurezca. Recordemos que entre más pequeña, más tiempo va a tardar en endurecerse. Y el tercero es que nos aporta una capa de brillo increíble. Miren, por ejemplo, cómo brilla y así nos vamos a dar cuenta si tiene o no tiene Domin. Este Domin se tiene que hacer de una manera correcta. Esta aplicación tiene que ser uniforme. Si yo no llego a ciertos puntos, lo que va a pasar es que voy a obtener un resultado más o menos así. Aparte de acá nos damos cuenta que la resina no llegó por su totalidad a toda la pieza, haciendo que se vea un imperfecto. ¿Qué se tiene que hacer y cómo solucionarlo? Tendrías que aplicar otra capa encima. El otro riesgo que corremos cuando hacemos este Domin es que se nos chorree, se nos desborde la pieza o nos caiga resina en la parte inferior. Si la resina llega a caer por alguno de los laterales o se llega a quedar en la parte trasera, esto se llama rebaba, un exceso de resina por fuera del molde o por fuera de la pieza que no queremos. Acá miren cómo se ve esta pieza que se arruinó de hecho con ellos. Si ven este sellito que le quedó acá, esto fue porque la base donde se colocó para hacer el Domin se desbordó y quedó sellada, se le metió por debajo la resina. Esto ya que tendríamos que hacer, hay dos opciones: lijarlo o agregarle otra capa. En este caso, como les decía, estas piezas están creadas con errores y aciertos para enseñarles a ustedes qué se puede hacer, qué no hacer, corregir y cómo hacerlo. Pero como nos gustan las soluciones y no los problemas, lo que vamos a hacer es darles un tip para evitar el desborde. Lo que vamos a usar es el colbón del colegio, de los niños, el de la miscelánea, el que ustedes quieran. Bueno, cuando yo agrego colbón en los laterales y en la parte trasera, me aseguro de que cuando yo prepare la resina o agregue la capa de resina del Domin, si le llega a caer a esos bordes o a la parte trasera, estoy tranquila. Sé que mi tiempo no se ha perdido, porque va a crear una capa aislante muy fácil de retirar. Cuando ya esté seco, con la uña se levanta muy sencillo. Se los mostraré en otro video. Si quieren que les muestre cómo, déjenlo en los comentarios, pero fácilmente se quita y se despega. Como cuando éramos pequeños y nos poníamos colbón en las manitas, exactamente va a cumplir la misma función y va a evitar que esa resina quede adherida a la pieza y la dañe. Si de pronto ustedes tienen muy buen pulso y no quieren hacerlo, bueno, eso ya es la decisión de ustedes, pero les cuento que sí es algo difícil de manejar al principio cuando no tenemos tanta experiencia. Inclusive hay personitas que como les mostré en la pieza anterior, lo que pasa es que no llegan a los bordes, entonces me da miedo o no alcanzo a ver si llegó o no llegó. Para mí yo creo que llegó, pero cuando pasan 24 horas y van a verla muy bien, resulta que tiene huecos, que tiene parches y eso se ve muy feo. ¿Y qué tienen que hacer? Esperar otras 24 horas a que acabe de estar la pieza que acaban de arreglar. Entonces la idea no es arreglar, sino trabajar de una manera eficaz con nuestro tiempo. Cuéntenos de qué quieren que sea el próximo video y espero que hayan disfrutado su clase de resina.